Vamos a hablar de economía, estuvimos hablando bastante de economía. Vamos a continuar y analizando y profundizando lo que es el experimento libertario. Quizás Claro, es el lo que título. llamamos muchas veces experimento libertario. Un experimento que hoy tiene la cara de Javier Milei, pero que ya ha fracasado en varias oportunidades en la Argentina. Y para conversar y profundizar en esto está con nosotros Guido Agostinelli, es economista, docente universitario y además el escritor de El experimento libertario. Guido, Hola, ¿qué bienvenido. tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido a Formosa. Sí, sí. Bienvenido a Formosa y bienvenida a este debate que se da en, no sé si en el momento justo, ¿no? Pero, ¿se puede decir que fracasó el experimento libertario? Y mira, a ver, lo que nosotros hacemos en el libro es explorar todos los pequeños casos que se han dado de libertarios que, por ejemplo, en Estados Unidos, que se han ido 100 libertarios a un pueblo a tratar de guiarnos mediante experimentos libertarios y que les ha ido mal. Eso es la narración, lo que cuenta un poco el libro, sin dar demasiados detalles. Y acá en Argentina, a nivel escala país, claramente no está funcionando. A mí la demostración de que el modelo libertario no funciona es que el gobierno está interviniendo todo el tiempo, ¿no? Entonces esta cuestión de liberalizar la economía, de decir que la oferta y la demanda es la que tiene que determinar los bienes, fíjate, los valores, los precios, fíjate que incluso hasta con el dólar están proponiendo unas bandas, y están proponiendo unas bandas, o sea, están proponiendo una limitación. Claro. O sea, pidieron la máxima plata que nos podía dar el Fondo Monetario Internacional, ya más no podemos endeudarnos. Y lo que hacen es, en vez de decir, bueno, ok, ahora liberalizamos el valor, lo que dicen es, mirá, que el tope es 1.400, el tope alto es 1.400, el tope bajo es 1.000, ¿no? Y en definitiva, bueno, estuve presentando, no sé ni cómo evolucionó el dólar, creo que 1.200 y pico, ¿no? Está por ahí. Estaba en 1250, bajó a 1190. Ah, bien, bueno, entonces ya se da un aumento tenue por ahora del oficial, que para mí en el mediano y en el mediano plazo o en el corto plazo ya va a estar más cercano a los 1.400. ¿Por qué? Porque se elimina toda intervención, digamos, en el medio. Así que lo que creo es que es un experimento que ha fallado y que cada vez requiere de más intervención del Estado, con lo cual muestra que el experimento está fallando. Guido, ¿por qué se dice que es un experimento? Bueno, porque en realidad Milei, hay muy pocas cosas que dice serias con la verdad, y una de las que sí dijo con la verdad cuando asumió como presidente, dijo: soy el primer presidente liberal libertario. Y eso es cierto. No hay ningún país en el mundo. La escuela austríaca, que es en la que él se basa, tiene más de 100 años y no han logrado implementarlo en ningún país del mundo. Entonces lo que dijo Milei fue, bueno, yo soy el primero que dice liberal libertario, y ganó las elecciones y está aplicando un plan que en realidad es más un poco lo que ya vimos, ¿no? Que uno cuando agarra, por ejemplo, con los 12 puntos de la dictadura militar, los 12 puntos de Martínez II del 2 de abril del 76, es prácticamente un calco. Lo que nos dice Milei es que lo de él es distinto. Lo repitió bastante en la cadena nacional, esta vez es distinto, porque dice que tenemos superávit fiscal, lo cual el FMI lo desmiente. Digamos, hay un informe que cualquiera puede buscar, se llama el reporte anual del FMI del 2024, y dice que Argentina tiene déficit fiscal de 3,4 puntos. ¿Por qué? Porque la trampa está en cómo contabilizan la deuda. La deuda del Banco Central, que la llamamos cuasi fiscal, paga, digamos, para hacerlo para que lo entienda todo el mundo, digo, el Banco Central emite deuda en pesos. Esa deuda en pesos tiene una fecha de vencimiento que puede ser 2026, 2027. En vez de contabilizarla mes a mes los intereses como corresponde, como cualquiera, como en el FMI, que podrá hacer todo lo malo que querramos, pero tiene buenos técnicos que al menos saben sumar, ¿no? Entonces, si vos tomás la tasa de interés que tenés que pagar de deuda mes a mes, lo que te da es que la Argentina todavía tiene déficit fiscal. O sea que lo que nos dicen que es distinto, no es distinto. Sigue siendo lo mismo, sigue habiendo déficit fiscal. Y las medidas ya las probamos y siempre nos ha ido mal. En el año 76, como recordaba recién, justamente tuvimos una caída del salario real del 37%. Fue la caída del salario real más grande de nuestra historia. Si no cayó tanto el salario con Milei, fue producto de que veníamos de un piso muy bajo, ¿no? Sí. Hablan del inicio de la etapa 3, ¿no? Como que esto fue pensado. Etapa 1 fue déficit, ajuste fiscal, el segundo fue emisión cero, el tercero es esto que estamos por vivenciar desde el día de hoy. Y lo plantean como que esto está pensado, pero están corrigiendo errores en el camino, me parece. Sí, totalmente. Mirá, hay varias cosas que demuestran que eso no es así. Una cuestión es primero que Milei decía que el tipo de cambio se debiera ir a los 600 pesos. Ojo, esto no fue una declaración en caliente, lo que uno podría decir, bueno, fue una declaración impulsiva. No, no, no. Lo escribió en una nota en La Nación diciendo que el tipo de cambio tenía que ir a 600 pesos. Hoy, con lo que acaban de implementar el gobierno, no puede ir a 600 pesos. O sea, claro, ni aunque el gobierno... No puede bajar de 1.000. Exacto, no puede bajar de 1.000. O sea que ni siquiera aunque el mercado convalide lo que dice Milei, se puede dar. Además, un dólar súper atrasado. Sí, súper atrasado, digamos. Era parte de ese show de tratar de
de bajar las expectativas devaluatorias, que en definitiva no las logró bajar. Pero no es porque las expectativas o porque, como dice Milei, que ve enemigos en todos lados, los economistas estamos diciendo que el tipo de cambio estaba atrasado, sino porque efectivamente era lo que la falta de dólares era la que te marcaba que a vos cuando te falta un recurso, cuando te faltan dólares, las únicas vías son endeudamiento, que es lo que terminó siendo, o devaluación. Entonces termina haciendo las dos, se terminó endeudando y en definitiva va a terminar devaluando. Entonces a mí me parece que eso muestra de que no está marchando acorde al plan. Siguen analizando bajo una lógica que no es la correcta a mi entender, porque ellos dicen que el dólar no va a subir porque no hay pesos para poder comprar dólares, digamos. Entonces empiezan a hablar de la base monetaria. Para no hacerlo muy complejo, lo que ellos calculan en realidad es que lo único que puede atentar contra el dólar es la plata que tenemos disponibles nosotros, ¿no? Tanto en plazos fijos como en circulación. ¿Qué pasa? Cuando se dan las corridas bancarias, en realidad el problema es que hay desarme de las posiciones que tenemos, por ejemplo, en acciones, ¿no? Los grandes multimillonarios de Argentina, ¿qué es lo que tienen? Tienen acciones en esta empresa, en la otra. Cuando hay una corrida, ¿qué es lo que ocurre? No es que el circulante con el que vamos a comprar algo del supermercado empezamos y lo cambiamos en dólares. Eso es muy poquito. Lo que pesa es el desarme de las posiciones en acciones que se van al dólar. Y eso no lo contempla el gobierno. Es increíble, pero la explicación del gobierno no contempla esta posibilidad. El carry trade, por ejemplo. Exacto. Bueno, entonces por eso fallan en la lógica. Entonces dicen que va a 600 y al final se va a terminar acercando a los 1400. O sea, entonces evidentemente ahí hay una falla lógica. Me parece que, bueno, si hoy ha arrancado con un valor un poco más estable, era una posibilidad, pero en definitiva tenemos que pensar que el campo, liquidando a 1200, está prácticamente liquidando al mismo valor que el viernes. Entonces todo indica, yo si fuese del campo y tengo Ciro Bolsa, que voy a esperar a que el dólar se acerque un poquito más a los 1400 para liquidar. Con esto que quiero decir que cuando liquide el campo también va a bajar el tipo de cambio. Entonces se va a dar esa puja entre oferta y demanda, pero con una tendencia al alza, claramente. Acaba de anunciar Milei hace un rato que vuelven las retenciones en junio. Le avisó al campo para que liquide antes de junio. Bueno, ahí está un parte de la explicación. Capaz que el dólar... por eso digo, me entrevistaron de muchos medios el fin de semana y yo decía, siempre y cuando no salga algún conejo de la galera. Bueno, los conejos de la galera son estos. Obviamente, si hay una amenaza de que van a aumentar las retenciones, puede ser que alguno liquide por debajo de los 1400. Pero si hubiesen dejado liberado el mercado, esto se tiene que ir rumbo a los 1400. Y otra cosa que hay que desmitificar es que no hay una liberación del cepo. Eso también es una mentira enorme. Las personas jurídicas, o sea, las empresas, todavía no pueden acceder a los dólares para girar utilidades. Recién está autorizando las utilidades del 2025 que se van a pagar en el 2026. Pero todas las anteriores no están autorizadas. O sea que es una engaña pichanga. O sea, nos dicen, che, podés ir a comprar los dólares al banco, que no lo puedes comprar por ventanilla porque tiene el límite de $100 por mes, sino que lo puedes hacer por el home banking, cosa que ya podías hacer en gran parte, casi todos, mediante el home banking. Para los que tienen la suerte de ahorrar, tenían la posibilidad de hacerlo al dólar MEP. O sea claro. Y en definitiva ahora lo van a terminar haciendo más o menos el mismo valor. Si no es ahora, será en una semana. Sí, ¿y cómo hacer para que las personas humanas, como así lo definen en este comunicado, no vayan hacia el dólar? ¿Van a subir la tasa de interés? Es una posibilidad. Lo que recomienda el FMI siempre es subir la tasa de interés. A ver, como para que lo entendamos todos, tenés dos opciones de grandes opciones de inversión en Argentina, ¿no? Que una es el dólar, y entonces tenés que especular cuánto va a variar el tipo de cambio, y la otra es la tasa de interés. Si vos pagás una tasa de interés alta en pesos, vos lo que haces es desincentivás que se vayan al dólar, porque le ofreces una buena tasa. Comparado con la expectativa de devaluación. Que bueno, en este caso, si está más o menos a 1.200 pesos y se va a 1.400, bueno, ahí estás hablando por lo menos de un 15%, ahora no tengo una calculadora, pero más o menos un 15% de devaluación. Con lo cual, si la tasa de interés que te ofrecen es mayor al 15%, 15% en el mismo plazo, ¿no? En el mismo rango, o sea, de acá a 1, 2, 3 meses, entonces seguramente te vayas a la tasa. Entonces a mí me parece que se vienen cambios con respecto a la tasa para evitar que se vaya todo el dólar. Bien, bueno Guido, saliendo de los, o sea, puntualmente de lo técnico, ¿no? ¿Cómo fue la presentación del libro El Experimento Libertario en el día de hoy acá en el Centro de Inclusión Digital? ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo mucha gente participando, no? Sí, hubo mucha gente, no la conté, pero sé que hubo mucha, se llenó por lo menos lo que estaba previsto en los lugares. Y la verdad que fue muy buena, hicimos como un repaso digamos, de toda la historia de la investigación que vengo haciendo ya hace muchos años. Primero con mi primer libro, que fue Falacias Libertarias, en lo cual anticipábamos varias de las cosas que es bastante sorprendente verlo hoy, porque varias de las cosas que terminaron materializándose las habíamos dicho que iba a pasar en Falacias Libertarias. Y a su vez en Experimento Libertario lo que hago es irme hasta los lugares donde se hicieron estos pequeños experimentos libertarios en el mundo, y a su vez fuimos a los países que Milei toma como modelo, que son Singapur e Irlanda.
Y vemos que obviamente que no llevan adelante esas políticas. Entonces hicimos un repaso por los videos que han funcionado mejor en Instagram, porque nosotros en Instagram la verdad que no funciona muy bien. Y a su vez también, y en YouTube, en cambio, lo que hacemos es contenido más de entrevistas, un poco con mayor grado de profundidad, vamos a decirlo así. Y entonces hicimos como un repaso por los contenidos en redes sociales que mejor nos ha funcionado mientras iba presentando el libro. Entonces eso hace una presentación más dinámica que lo habitual, que generalmente cuando uno presenta un libro se sienta uno, habla una hora, ¿no? Entonces acá lo tratamos de hacer un poco más dinámico, creo que eso ha funcionado, los veía todos muy atentos mirando la pantalla. Y bueno, un poco el clima de época, ¿no? Que estamos todos ahí atrás de la pantalla. Y bueno, y después abrimos a preguntas, que eso quizás siempre en todas las provincias. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo una gira nacional de presentaciones, estamos yendo provincia por provincia. Y bueno, acá vinimos con Marcelo Sosa, que fue quien nos presentó acá, y la verdad que estamos muy agradecidos con eso. Y a raíz de eso también es que hicimos una presentación acorde a la realidad que tienen acá, y que pudieron hacerme un montón también de preguntas, que eso es lo importante, ¿no? Y también acá lo que noté es mucha demanda de herramientas para convencer también a quienes hoy en día apoyan a los libertarios. Si bien ustedes tienen generalmente muy marcada lo que es la ideología general, ¿no? de toda la provincia, y me parece algo respetable. Siempre hay una porción, aunque sea menor, sí, que hoy en día se siente emparentada con estas políticas individualistas, con esta visión individualista del mundo. Y bueno, lo que conversamos es un poco también en cómo responder a estas cuestiones individualistas, y más aún en un clima de elecciones en lo cual también uno quiere convencer al otro, ¿no? Quiero anexar una pregunta a tu investigación. Bueno, fueron los países, a los procesos que no funcionaron en ningún lugar del mundo, a esto que está pasando en la Argentina. ¿Se puede denominar un proyecto exitoso si hiciste todo esto y de todas formas tuviste que recurrir al fondo? ¿Se puede decir que un proyecto económico exitoso? No, claramente no. Pero a ver, tampoco hay muchos condimentos que nos dicen que esto no es exitoso, ¿no? Cómo está la jubilación mínima, cómo, incluso, te digo más, cómo ustedes desde la provincia tienen que intervenir para hablar al gobierno local, que justo estábamos conversando aquí ahora, con lo que les está pasando con la factura de electricidad, por ejemplo, ustedes, sí, ¿no? Que la provincia solamente en una parte de la cadena tiene que salir al rescate de en realidad un aumento de tarifas que se genera desde el Estado Nacional, sí, ¿no? Entonces, en realidad no es que solamente afecta a las personas en forma directa, sino que también afecta a las provincias. Y esto lo vengo viendo en todas las provincias. Todas las provincias, algunas desprotegen más al ciudadano y otras lo protegen más. La obra pública, o sea, aparte de todo este recorrido, estamos haciendo con auto. Así que imagínense que nos conocemos todos los baches de todas las rutas, y la verdad es que hay en el sur, por ejemplo, es un escándalo. Para llegar a Tierra del Fuego uno tiene que pasar cada bache. Imagínense un camión, ¿no? Porque uno va con un auto que tiene una mayor versatilidad para manejar. Pero hay un descuido, un desprecio por el Estado que la verdad que se ve muy claro cuando uno viaja a todas las provincias, ¿no? Ahora la pregunta de rigor es, todo esto que está sucediendo, estas decisiones que se han tomado y que se implementan a partir de hoy, tiene que ver con la deuda con el fondo, este nuevo acuerdo. ¿Se puede pagar esto el día de mañana? ¿Quién lo va a pagar? Tenemos 4 años de gracia, ¿no? En el 2029 se debería renegociar esto quizás lo haga el propio Milei si es reelecto, o el gobierno que venga. ¿Se puede pagar esto? No, a mí me parece que incluso hasta el gobierno dice que no se puede pagar. Si uno lee entre líneas lo que manifiesta el gobierno y lo que dice, de hecho, hasta el organismo, hasta el FMI en su reporte, habla de volver a los mercados, de que Argentina el año que viene va a volver a los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es nunca pagar la deuda, sino refinanciarla. O sea, lo que se va a hacer todo el tiempo es tratar de refinanciar. ¿Cuál es la variable que ahí nunca se habla? La tasa de interés. Porque es cierto que el Fondo Monetario Internacional te da una tasa de interés más baja, pero tiene un límite. O sea, ya tomamos todo el cupo. Quiero pensar, igual también pensaba lo mismo con la deuda anterior, que no nos iban a dar más porque era mucha, pero después nos terminaron dando más. De hecho, yo fui a las reuniones del Fondo Monetario Internacional en abril, en Washington, en abril del año pasado. Este año también tenía planificado ir, pero al final no voy porque ya le dieron el crédito, entonces un poco perdió la gracia de ir. Pero el año pasado yo me acuerdo que hablaba con funcionarios del fondo y que me decían, sí, estamos analizando, quizás se pueda dar un crédito a la Argentina. Y yo decía, ¿cómo un crédito a la Argentina? Si ya tenemos... O sea que, digo, nos sorprende hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, yo la verdad, y lo asumo, no tenía pensado en abril del año pasado que nos podían dar un crédito. Me parecía algo totalmente impensado. O sea, ¿cómo puede ser si somos los mayores deudores del FMI nos van a dar más plata? Bueno. Claro, aparte desde el propio fondo ya dijeron que
es una deuda que prácticamente no se Exacto. puede contabilizar, ¿no? Exacto. La que Por tiene eso, la Argentina. lo que especulan es que refinanciemos. El tema es que si vos refinanciás contra el mercado no te va a prestar al 5 y pico por ciento como te presta el FMI, sino seguramente te va a prestar más caro. Entonces ahí es el problema. Uno dice, bueno, insertarse en el mercado, sí, pero ¿a qué tasa de interés? Y Milei lo que dice, sin ningún tapujo, es, sí, y lo vamos a pagar con más ajuste fiscal. O sea, con el pueblo en peores condiciones, con menos recursos para la gente. Entonces me parece que justamente esto habla de una situación bastante crítica, ¿no? Y además cuando dicen, esta no se vio, los pedidos son los mismos que se le hicieron a De la Rúa, las que se le hicieron a Macri, jubilaciones, por un lado, ¿no? Privatización de empresas públicas, eliminación de subsidios. Es el mismo pedido, la devaluación, por supuesto. Sí, ahí lo que dicen es la trampa del superávit fiscal. No, pero tenés superávit fiscal. Bueno, justamente comentamos recién que el déficit fiscal flojo. sigue estando. Y más allá de eso, por más que incluso tuviese superávit fiscal, no solucionás ningún problema de fondo, porque si a vos te faltan dólares y tu problema es que se te van más dólares de los que ingresan, vos podés tener todo el superávit fiscal que quieras, pero el problema es que tenés un problema de falta de dólares. Entonces, si bien Milei ha asumido con un contexto muy favorable, porque se ha hecho lo de vaca muerta, porque ahora se va a poder exportar más energía que en los gobiernos anteriores, sin embargo, encuentra serias dificultades porque en cuanto liberalizan un poco la importación, tenemos un boom de importaciones y seguramente ahora también tengamos con esta apertura provisoria, o flexibilización, mejor dicho, el cepo, también alguna compra de dólares superior a lo normal. Es un préstamo político, claramente, al igual que fue el de Macri. No decimos que con esto van a pagar los folletos ni la cartelería, pero es un préstamo que le va a permitir al gobierno de alguna forma llegar con sus dos logros, inflación y un dólar planchado de alguna forma, hasta octubre. ¿Llega con este crédito? ¿Puede llegar? Sí. Yo creo que ahora, por eso cambiaron el esquema, yo creo que llegan a octubre. El tema es cómo llegan, porque va a haber un rebote inflacionario, ya se vio el mes pasado, 3,7% de inflación. Seguramente tengamos un valor similar o un poquito más alto en este mes. ¿Por qué? Porque siempre que se modifica algo del esquema cambiario hay aumento de precios. Así que me parece que lo que el gobierno especula es a llegar a las elecciones de nuevo con un valor con 2% de inflación y demás. Lo cual está por verse. Ahí hay varias incógnitas. El FMI pidió ajuste de tarifas. O sea, tengamos en cuenta que si se devalúa, va a haber, de hecho ya hay una devaluación, va a haber un aumento de tarifas porque están dolarizadas. Y a su vez también está el ajuste tarifario, o sea, la quita de subsidios. O sea que en realidad ellos tendrían que aumentar las tarifas fuertemente. Ahora lo que se especula es que lo están dejando para después de las elecciones. Con lo cual todo lo que nos dice Milei, que él no va a especular en las elecciones y que va a hacer todo el ajuste que tenga que hacer, sería falso. Si aumentan las tarifas, me parece que le van a echar más leña al fuego de la inflación, con lo cual no sería una buena estrategia, pero hay que ver qué termina haciendo el gobierno, porque aparentemente es una de las condiciones que puso el FMI, que se ajusten las tarifas. Claro. Para finalizar, ¿no? ¿Qué nos espera de acá a fin de año? Y de los 2 años y medio que quedan del gobierno libertario. No, a mí me parece que de acá a octubre, mirá lo que te voy a decir, quizás un poco polémico, van a ser los mejores meses del final de Milei, porque a mí me parece que de acá a octubre tiene que tratar de mantener un poco en armonía las principales variables económicas, y me parece que después de las elecciones en adelante se viene muchísimo más ajuste, un aumento de tarifas, y se viene una situación bastante más compleja en términos de lo que podemos esperar. O también desde ya se va a ver condicionado, ¿no?, por los resultados electorales, por eso son tan importantes estas elecciones, ¿no? O sea, si él consigue un Congreso afín a él, va a seguir con estas reformas, y justamente me parece que va a terminar que vamos a terminar más empobrecidos, con menor actividad y con un país cada vez más alejado de ser potencia, que era lo que él nos prometía, ¿no? Entonces me parece que si el resultado electoral para él es favorable, obviamente se va a poder condicionar más esas acciones, si bien se condicionan parcialmente, no del todo. Claro. Guido, te agradecemos muchísimo Gracias a tu ustedes. presencia y tu participación. Sabemos que seguís de gira, Sí, vas para me Chaco. me estoy yendo para Resistencia Chaco, presentamos hoy a las 7 de la tarde, así que hoy es un día Un viajecito. intenso, Un claro. viajecito, así que Guido, muchas gracias. Gracias a ustedes.